fracking, o esquito, ¿no? Entonces, si no sobrepasa los 50, nosotros podríamos mantener las proyecciones que hasta ahora se han hecho. Probablemente el año que viene, y la CEPAL así lo consigna, sigamos siendo una de las economías de mayor crecimiento, por encima de un 5%, que es muy buen nivel de crecimiento, ¿no? Y muy por encima de toda la media de América Latina. Claro, pero como tú decías ahorita, estamos condicionando todas estas proyecciones a lo que podría ser la actitud del nuevo gobierno norteamericano antitratado. Nosotros tenemos tratados, recuérdense, un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, la situación del petróleo, la recuperación de las economías desarrolladas, en el caso de Europa, y la misma situación de China, que aunque ha venido creciendo, pero lleva en los últimos 3 años una desaceleración. Probablemente China va a tener más incidencia en lo que es Latinoamérica y también la parte asiática, por la misma actitud, por lo menos lo que hasta ahora se conoce, de la política de Trump. De todos modos, como te digo, la economía dominicana se proyecta que va a tener un buen desempeño dentro de la región, pero condicionada al impacto de lo que sería, nosotros llamamos el choque externo. Así es. Sí. José Antonio. Sí, vamos a ver entonces, porque estas variables Yo quiero, muestran un escenario. antes, para complementar algo que dice Carlos, que creo que es importante, la parte geopolítica, yo creo que, y la parte política, que también puede afectar el elemento, vamos a decir, económico. Por ahí era que yo. Y yo, por ejemplo, viendo los nombramientos de Trump, recientemente nombró, creo, como el embajador de Estados Unidos en Israel, una persona ahí que parece que es un conservador, un ultraconservador. Todo eso, yo creo, yo me hago la pregunta, ¿cómo va a ser las relaciones de Estados Unidos con el mundo musulmán? O sea, esas son cosas que yo creo que es importante. Y son esas variables que van condicionando, porque nombra... Y condiciona la economía, ¿no? Claro, Y por eso nombra quería... en el puesto más importante de Estados Unidos, canciller. que es la canciller, Claro. nombra a un empresario de la energía, Claro. que es su amigo y que Claro. mantiene una buena y Una harta estrecha relación relación con Rusia. con Con Rusia. Putin. Entonces, ese esquema plantea toda una situación de crisis. Pero a mí me gustaría también un análisis de ustedes de aquellos componentes que son mínimos de la economía, por ejemplo, las remesas, que juega un papel determinante, y hasta el elemento de la propia prostitución, que aunque la vivimos degradando, es uno de los mayores aportadores a la economía nuestra. Sí, antes de tú sacármelo, de estos dos escenarios que quería precisamente proyectarle, que tú bien lo introduciste, la parte geopolítica, es un mensaje claro que está dando el presidente Donald Trump con relación a eso. Entonces eso no se puede obviar cuando un presidente ya no de palabras, sino ya de decisiones toma esto de esa manera. Y esto es una variable que tiene que ser tomada en cuenta. En el análisis, ¿verdad? Estamos hablando geopolítico y en el análisis del modelo económico en el cual se tiene que continuar, visto lo que es precisamente la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030 y en la que están apoyando, ¿verdad?, todos los países de la región o del hemisferio o a nivel global. Frente a ese escenario, es mi pregunta, no solamente a Cuello, sino también a cada uno de ustedes. ¿Esta crisis pudiera aumentar en cuanto a lo que sería Israel e Irán, visto a lo que está pidiendo el primer ministro Netanyahu con relación a Irán? Esta situación también con lo que podría ser Alemania, en la que está ahora mismo recrudeciendo el proceso de la migración para poder colocar lo que serían los recursos. Ese escenario geopolítico es una de las variables que quisiera que así mismo le enfocara. No, yo así rápidamente puse el tema, porque como Carlos incluso habló de las provisiones que hay para los precios del petróleo, entre 50 a 60 dólares, pero cuando yo veo esta situación que se está configurando en el Medio Oriente, y como es una fuente importante de suministro del petróleo en el mundo, yo digo, esto puede generar situaciones que pueden hacer mucho más volátil ese mercado. Ahí está, es un mercado muy volátil. Ellos rápidamente y esa previsión que nosotros hemos hecho de 50 o 60, a lo mejor se puede ir más para arriba. Se va a ir. Y eso entonces va a afectar las finanzas públicas en la República Dominicana. O sea, ese es el temor que yo tengo
en ese entorno internacional. A lo mejor no ocurra, pero yo digo que puede ser un escenario que hay que tenerlo ahí. Sí, que hay que estar observando que están reduciendo lo que es la producción del petróleo para incrementar el precio. Para incrementar el precio. Entonces es un elemento a tomar muy en cuenta. Realmente también, no solamente, pero también hay algo que sirve como de amortiguador. Donald Trump ha dicho en su política, sobre todo con el tema del Medio Oriente, que va a tener una política más conservadora, que quizá él como un individuo con una mentalidad empresarial, quizá no esté pensando quizá en un ambiente global un poquito más estable desde el punto de vista militar, y entonces eso quizá puede servir un poquito de presión para que esos otros elementos no influyan tanto. Entonces, no deja de generar preocupación, pero también él es un empresario. Entonces, el ambiente general, global, el mundo global, él lo quiere un poquito también más estable. Entonces, son elementos que podrían servir de amortiguamiento para... O sea, que en política exterior él estaría manejando más el elemento de poder económico y diplomático para poder lograr manejar más o menos las crisis. Eso precisamente, y que no se vaya a ir un ambiente de inestabilidad y todo eso. Posiblemente él quizás esté jugando un poquito con eso. Bueno, también. vamos a darle continuidad a los espacios de la geopolítica. Entonces, el terrorismo va a jugar un papel en términos económicos para todas las naciones del mundo, porque los atentados no dejan de ocurrir latentemente. Francia el año pasado fue abatida, pero hoy amanecemos con la noticia de Alemania, de Berlín. Entonces, ¿cómo se perfilan estas acciones geopolíticas en la economía y cómo los estados van a tener que considerar este elemento como parte de esas vulnerabilidades? Mira, yo pienso que el terrorismo es la guerra más difícil que tendrá que enfrentarse los países, las grandes naciones sobre todo, ¿no? Porque antes tú tenías un enemigo, habiendo paradigmas. Claro. La guerra se llevaba a un escenario y se sabía inmediatamente quiénes eran los que estaban enfrentados. Ahora tú estás enfrentando un enemigo invisible y que convive contigo, ¿no? Como la bacteria. Y es una realidad que lo estamos viendo en los atentados de Francia, bueno, todos los principales países europeos han tenido esa consecuencia. Estados Unidos hasta ahora ha sido más, digamos, ha manejado mejor la situación, ha tenido control, no ha dejado de tener algunos que otros atentados, pero han sido más aislados, ¿no? De menor magnitud. Pero eso, en general, yo creo que los países van a tener que invertir, van a tener que sofisticar más. Exacto. De hecho, ya las libertades nos las han reducido a tener tal de que tú no tienes privacidad. Exactamente. Pasa cualquier situación, aquí mismo, pasa cualquier situación, está grabado, sí. Por eso te estás reduciendo lo que es el derecho a la privacidad. Y Carlos, no me deje en ese mismo análisis lo que es la narcopolítica y la narcoeconomía. Claro. Claro. Y no solamente más invisibles, Carlos, también más innovadores. Es decir, todos los días esos terroristas tienen estrategias mucho más innovadoras. Uno te agarra un camión, todo eso tiene impacto dependiendo del país. Claro. Por ejemplo, el caso de París, lo que ocurrió en París desde el punto de vista del turismo, me imagino yo que cuando comiencen a medirse desde el punto de vista económico el impacto tendrá que afectar la economía turística. Esas variables. Sí, esas variables son variables. Hay otro elemento y otro componente también que está en el ámbito geopolítico, está jugando un papel determinante, que son estas grandes oleadas migratorias en las cuales todos los países parecen ser afectados. Nosotros no somos una excepción para ello. Estamos recibiendo una importante cuota ahora de Sudamérica, sí, claro, y estamos históricamente con las migraciones haitianas. Entonces, este papel de la mano de obra, de que el papel económico, cómo se juegan esos elementos para el futuro. Y me gustaría que hiciéramos una ronda en ese sentido. Yo pienso lo siguiente, yo pienso que con el triunfo de Trump, en el caso dominicano hay como podría haber menor presión para que la República Dominicana pueda tener una política migratoria mucho más, con un mayor margen. Y obviamente, ustedes saben que generalmente el flujo migratorio que hay en la República Dominicana es fuerte, con Haití. Y hay una cantidad de organizaciones no gubernamentales, que en muchos casos se dice que son financiadas por gente hasta vinculada con el Partido Demócrata. Y esa situación, evidentemente, quizás desde ese punto de vista, la República Dominicana no tendrá como esa presión. Entonces, básicamente, yo creo que con el discurso de Trump
la mayoría de los países tendrán mucho mayor margen para aplicar una política migratoria en términos mucho más proteccionistas, mucho más vinculada quizás con el interés nacional. Profesor Alexis. Sí, nosotros precisamente como país estamos evaluando, ya se iniciaron los procesos de evaluación del plan de regularización, de la nueva ley de migración, y hay elementos que no habíamos tomado en cuenta dentro de esa ley que se hizo el año pasado. El fenómeno Trump es uno de ellos. Lo que dice Siriaco, él vendrá con una política que necesariamente cambiará todo el entorno regional, cambiará todo el entorno para toda América Latina, porque no es lo mismo la visión que tenga Estados Unidos con Donald Trump que tenía con... Y por lo tanto, los apoyos a las políticas migratorias y a la visión que tengan los países sobre la política migratoria van a ser diferentes. Entonces, como dijo Siriaco, el señor tiene una política mucho más proteccionista, de su territorio, entonces podría ser que cambie la política migratoria del entorno. República Dominicana tendría que ver cómo se adapta. Hay elementos tampoco que se estaban tomando mucho en cuenta. Tenemos ahora un flujo de suramericanos que está afectando incluso... está afectando los sectores servicios básicamente. Exacto. Porque aquí te cambia. En el caso de Haití, la mano de obra haitiana es para el tema de la industria de la construcción, la industria azucarera, la agropecuaria. Pero en el caso de Sudamérica, tenemos entonces un sector que está afectando el tema del servicio. Ahora, cuando decimos está afectando, no estamos diciendo necesariamente que esté haciendo daño a la economía, pero que está impactando, es la palabra. Claro. El impacto habría que medirlo, habría que ver cómo eso está afectando ya el tema de los niveles de desempleo, todos esos elementos hay que chequear. ¿Cómo está consumiendo el presupuesto? ¿Cómo está consumiendo? Yo creo que esos primeros 100 días del año 2017, una vez seguramente Donald Trump, el 20 de enero, van a ser cruciales. Claro. Porque en cierta medida mandarán las señales. Será una especie de cabañuela. Así es. Pero en el caso nuestro, los problemas migratorios obviamente que nos preocupan, porque estamos hablando más que de movimiento de personas, de uno de los principales sectores generadores de divisas de la economía, que está ligado a lo que son los procesos migratorios. Claro. Recordemos que las remesas representan la tercera fuente más importante de divisas de la economía dominicana, después de las exportaciones y el turismo. Entonces, si se endurecen la política migratoria, si se produce un proceso de expatriación de dominicanos, pues lógicamente eso va a afectar lo que son los niveles de ingresos por concepto de remesas que recibe la economía dominicana, que son muy importantes. Y aunque dejamos en carpeta la remesa, en la pregunta anterior, haremos otro bloque y con ustedes, amigos televidentes, en breve volvemos aquí en Abriendo la Mañana. Up.